Gente, hoy hablaremos de las mejores peleas de la ficción, las que te dejan pegado a la silla, las que te sabes de memoria, las que te han hecho gritar Joder, esto sí es cine. ya sea por las emociones que te despiertan, la coreografía, su impacto narrativo o simplemente porque son peleas que me encantan. Desde la hormiga favorita de la ficción hasta el mejor duelo de espadas de la historia. Número 5. Meruem vs Netero. Arrancamos fuerte. Sin duda para mí la mejor pelea de Hunter x Hunter. Netero vs Meruem es una delicia, una pelea magnífica. La pelea que debería ser el típico bien versus mal, humanos contra monstruos, no lo es en ningún momento, ya que los héroes, los buenos, los humanos, tienen actitudes muy de villano a lo largo del arco. Si no me creéis, fijaos en cómo entra Netero en escena. Con el viejo Zoldyck aparecen casi como los villanos, haciendo un ataque en área, dañando a una inocente como Komugi. Y justo después, ¿quién es el que protege a la pobre inocente? ¿Son los humanos? No, es Meruem, el villano. Él es quien ordena que la curen, manda a Pitou a atenderla y protegerla, y sobre todo les pide a Netero y al Zoldyck que se vayan de ahí, que vayan más lejos para no ponerla en peligro. Tan bestia es el contraste que el propio Zoldyck se queda humillado, se siente como el malvado, ya que él nunca había matado o había intentado matar a un inocente, así que confundido directamente se retira, convirtiendo esto en un 1 vs 1, Netero vs Meruem. Meruem intenta convencer a Netero de que ya no quiere exterminar a la humanidad, ha cambiado su mentalidad. Ojo, tampoco quiere salvarla, sabe que hay humanos de gran potencial, como es el mismo Netero o sobre todo Komugi. Indirectamente le ha hecho cambiar de opinión, que sí usará la fuerza para gobernarlos, sobre todo al inicio, se convertirá en un dictador, pero creará un mundo más justo. Y ojo, el propio Netero nos recalca que sí, Meruem puede ser un idealista, en gran parte lo es, aún es un crío, apenas tiene unas pocas semanas de haber nacido, pero aún así recalca que debe empezar a pelear ya, si no tiene el peligro de que su corazón empiece a titubear, y ahí empieza el combate, que es precioso visualmente, con ese Buda gigante que puede realizar una gran variedad de ataques, siendo el más poderoso el Zero Han. Pero Meruem no pelea, simplemente es tan fuerte que puede resistir los golpes. No es hasta que Netero le dice que si le gana le dirá su nombre que se pone a pelear en serio. Recordemos que esto es muy importante para Meruem. Desde que Komugi le preguntó su nombre, él ha querido saberlo. No eres nadie sin tu nombre, indicándonos la humanización de Meruem, la búsqueda de su ser, de su individualidad, que lo estaría alejando de su existencia como hormiga y acercándolo más a su parte humana, esa parte más egoísta como individuo. Durante la pelea, Meruem llega a comprender quién es realmente Netero, un humano que dedicó literalmente toda su existencia al entrenamiento, cosa que podemos comprobar perfectamente con el flashback a su propio poder, hasta llegar a convertirse en un monstruo por mérito propio, un hombre que sacrificó todo por ser el más fuerte. Y aún así, lamentablemente, estaba muy lejos del nivel de Meruem. Meruem era un rey, un monstruo, pero sin duda, lo que para muchos, y yo creo que incluyéndome, es lo mejor de esta pelea, es el final. Cuando Netero ya no tiene nada que hacer, le faltan varias de sus extremidades, está completamente derrotado, es cuando se saca la frase más recordada de la pelea: no subestimes la maldad de la humanidad, la malicia de la humanidad, activando la bomba Rose para acabar con Meruem. Y lo irónico es que aunque hable de maldad, ya que está usando una bomba sucia, una bomba usada para los peores fines, acabar con población civil, en este caso le está dando un uso noble para los humanos, porque se está sacrificando para acabar con la mayor amenaza. Porque sí, Meruem se habrá humanizado más, pero sigue siendo una amenaza. Recordemos que quería matar a un gran número de humanos, y aunque gracias a su subordinado no murió, bueno, no duró mucho más, pero aprovechó ese tiempo para lo que era verdaderamente importante, para lo que quería de verdad, que no era conquistar, ni reinar, ni nada, era estar con Komugi en sus últimos momentos. Es sin duda un final hermoso para este personaje que nació como el rey, el más poderoso, como un tirano, muera apoyado en las piernas de una niña ciega y débil. Es simplemente precioso. Y si esto no te tocó el alma, siento decirte que no tienes. Pero pasemos a una que tiene un poquito más de acción. Número 4. Goku vs Freezer. Si no ponía esta pelea, probablemente más de uno me hubiera matado. Y ojo, lo entiendo completamente. Hablemos de los 5 minutos más largos de la historia. La pelea más conocida del mundo del anime después del Metapod vs Metapod. Obviamente, esa es la indiscutible número 1. En lo que es para muchos, me incluyo, la mejor saga de todo Dragon Ball. La pelea arranca con Goku recién recuperado después de un Zenkai absurdamente brutal en niveles de poder. Sí, esta saga abusa un poquito de los Zenkais, pero este de verdad es una locura. Lleva a Goku al siguiente nivel, al punto de que podía plantarle cara a Freezer. Ojo, no igualarlo, pero sí que plantarle cara. Mientras que Piccolo, Vegeta, Gohan y Krillin juntos no pudieron hacer nada ante la última transformación de Freezer, su forma original. Rápidamente Freezer mataría a Vegeta, porque al ver a Goku se daría cuenta de que va a alcanzar el Super Saiyajin. Pero antes de morir, aun con el corazón reventado, le dejaría claro a Goku que su planeta, su gente,
gente no fue destruido por un meteorito, fueron asesinados por Freezer, rogándole a Kakaroto que lo matara. Goku, aun odiando a Vegeta con toda su alma, lo respetó por su orgullo Saiyajin, dejando claro que él era el Saiyan de la Tierra y que ahora lo mataría no solo por los Saiyans, sino también por los Namekianos. Aún así, Goku estaba muy por debajo del nivel. Eso sí, aprovechó muy bien todos los puntos débiles de esta sucia rata, ya que por ejemplo Freezer no sabía sentir el ki en ese momento, lo engaña con esferas de energía para poder golpearlo por la espalda, con golpe sorpresa, pero al final en fuerza bruta Freezer estaba en otra liga y no le podía hacer nada. Es más, el villano se permitió el lujo de preguntarle si quiere pelear en tierra o en el aire, aceptando las condiciones de Goku de pelear en la tierra y para vacilar aún más diciéndole que peleará sin usar los brazos. Ese es el nivel de soberbia. Eso sí, Goku después le mordería la cola, un golpe bastante bajo, lo que haría que Freezer usara los brazos. No le duró demasiado esa soberbia. El problema es que Freezer ni siquiera estaba usando el 50% de su poder en este momento, forzando a Goku a usar el Kaioken por 20, porque el por 10 no valía para nada. Pero aun con el por 20 y un Kamehameha al límite, tampoco podía. Freezer seguía siendo muy superior, pero eso sí, el Kamehameha le dolió, seguramente el golpe que más le había dolido hasta ese momento. Es aquí cuando Goku recurre a una de sus técnicas más insignias, la Genkidama, técnica que no quería usar por miedo a destruir Namek, teniendo la ventaja de que como Freezer no puede sentir el ki, no puede sentir la energía, podía cargar la Genkidama más fácil. Aún así me parece bastante imbécil por parte de Freezer que viera a Goku posando con esa pose rara de manos hacia arriba y no se le ocurriera mirar hacia arriba desde un inicio, aunque acabó haciéndolo. Lamentablemente para él, Piccolo, Gohan y Krillin intervendrían para que Goku cargara la Genkidama y acabar con Freezer, pero lamentablemente, aun dándole con toda la Genkidama, se tanqueó el golpe. Este golpe sí que le dolió de verdad, pero aún así Freezer podía seguir luchando. Pero aquí es cuando comete el mayor error de su vida, mata al calvo favorito de Goku, y eso que Goku conoce muchos calvos, y es en este momento cuando Goku de verdad siente ira, el momento más icónico de todo Dragon Ball, y consigue el Super Saiyajin, el Saiyajin de corazón pacífico que despertó por la ira. Y el cobarde de Freezer, al darse cuenta de que no tenía oportunidad contra este Goku, porque por más que lo intentó no tenía nada que hacer, Goku lo estaba humillando completamente, decidió explotar el planeta, pero no explotó directamente, ya que según él no utilizó el suficiente poder, aunque según Goku, y me gusta pensar que fue así, tenía tanto miedo a morir por la explosión que inconscientemente decidió no reventarlo de una, dándonos así los 5 minutos más largos. Y aunque Freezer utilizó el 100% de su poder, esa forma súper musculosa, no tenía ninguna oportunidad. Tanto es así que Goku se da cuenta que debido a estar usando el 100% de su poder, el ki de Freezer está disminuyendo y que ya no vale la pena seguir este combate. Pero hemos recalcado varias veces que Freezer es un cobarde, así que decidió atacarle por detrás con unos discos cortantes, básicamente una especie de Kenzan, y al final, entre una cosa y otra, Freezer acabaría siendo cortado por su misma técnica a la mitad. Pero demostrando otra vez que es un gran cobarde, le pediría a Goku que no lo matara, que lo dejara vivir. Goku no solo le permitiría vivir, sino que le daría parte de su energía, y en vez de huir, Freezer volvió a atacar por la espalda, cosa que no le salió para nada bien. Goku seguía siendo demasiado superior. Sin duda, la mejor pelea de todo Dragon Ball. Pero pasemos al número 3. Número 3. Benimaru versus Benimaru. Bueno, para ser exactos, Benimaru versus su Doppelganger. Esto va a ser un poco más personal, pero dejar que me explique con esta pelea. Primero, contexto rápido. El Doppelganger proviene de la mitología y el folclore alemán. Es el doble idéntico de una persona y normalmente en la ficción suele estar representado como una especie de versión distorsionada, maligna o alternativa a la original. Eso sí, este Doppelganger tiene algo especial que explicaré más adelante. Un poco de contexto del personaje. Benimaru es descrito durante gran parte de la obra como el personaje más fuerte, el líder de los bomberos de la región Asakusa. Es tanto su poder que, a diferencia de los grupos de bomberos, estos no responden ante nadie, no responden ante la sede central, van bastante a su bola, se nota incluso en la decoración de las casas. Es una región que parece mucho más japonesa que otras regiones de este universo. Pero bueno, dejando esto de lado, volvamos con el Doppelganger. En este universo tienen un funcionamiento bastante interesante, ya que son básicamente tan poderosos como la imagen que la gente tiene del original. Es decir, como Benimaru es tan poderoso y su gente lo ve así, básicamente lo tienen como un dios protector o un dios destructor para sus enemigos, os podréis imaginar que su Doppelganger debería ser mucho más poderoso que él. Es gracioso porque los amigos de Benimaru, al ver esto, están con el pensamiento de nadie puede derrotar a nuestro Benimaru, es el más fuerte, pero indirectamente al estar pensando eso están haciendo más fuerte a su Doppelganger. Es decir, aquí el poder de la amistad, ese poder de apoyo moral, en vez de ayudar, está perjudicándote. Tus amigos están haciendo más poderoso
eso a tu enemigo. Para poner las cosas peor, la copia decide que la mejor forma de acabar con el real es matando a todo el planeta, convirtiéndose en el verdadero destructor, cubriendo todo el planeta con una llama, provocando así también que la gente al ver esto lo imagine aún más fuerte, porque va literalmente a quemar todo el planeta, ¿vale? Pues ya está todo perdido, no hay forma de ganar, amigo, no. Benimaru real lo mata de un solo golpe. Mientras la copia se está desvaneciendo, el putísimo Benimaru suelta como todo un chat: supongo que piensan que soy más débil de lo que en realidad soy. Lo peor de todo es que, ¿sabéis? Recrimina a sus compañeros que lo vieran como tan débil. Y muchos diréis, ¿y ya? ¿Ya está? Sí, pero por eso me gusta. Es una pelea que te pilla por sorpresa. Tú esperas una gran pelea, una pelea que dure varios capítulos, que sea bastante larga. Pues no, literalmente la pelea como tal, la acción dura un panel. Y aunque esto podría parecer un guionazo en básicamente casi cualquier otra obra, en el caso de Benimaru no. Por cómo se construye el personaje tiene sentido. Además quería poner una pelea que no fuera tan esperada, porque si no el top sería un poco muy repetitivo o demasiado estándar, y creo que así cambia un poquito la cosa. Hey, si te está gustando, ya sabes, dale like, suscríbete y todo eso, y dime cuál es tu pelea favorita de toda la ficción. Número 2. Tai Lung vs Po. Es una pelea que para mí consigue algo muy complicado, que es mezclar esa comedia para un público más infantil con un toque a la vez de seriedad y epicidad. Recordemos que Tai Lung es un personaje que lo hemos visto escapar de una de las formas más épicas de toda la ficción, utilizando una pluma con explosiones, enfrentándose a un ejército él solo, derrotar a Shifu, derrotar también a los 5 furiosos él solo. Y ahora tienen que enfrentar a Po, a ese panda gordinflón. Pero antes de hablar de la pelea, quiero desmontar un poco una crítica que he visto más de una vez, con la cual yo personalmente no estoy de acuerdo. Y es que Tai Lung pierde por un guionazo. Para mí no es así, y te voy a explicar por qué. Primero, Tai Lung no está centrado en Po. Durante gran parte del combate su prioridad es el pergamino del dragón. Está obsesionado. Eso hace que Po pueda colarle bastantes golpes, pueda engañarlo, pueda humillarlo, cosa que poco a poco va afectando a Tai Lung. No se lo toma en serio al principio. Tai Lung se ríe de él, lo llama panda gordinflón y lo trata como un chiste, y subestimar a tu enemigo es la receta perfecta para que te humille. Y 3, y el punto más importante, Po es counter natural. Los golpes paralizantes de Tai Lung, técnica insignia, no afectaron a Po. Es más, gran parte de los golpes de Tai Lung eran rebotados por la grasa de Po y devueltos con un golpe incluso más duro. Prácticamente ese counter natural de Tai Lung, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero dejando esto de lado, pasemos al combate. Lo primero que vemos hacer a Tai Lung es burlarse de Po, de que se está ahogando por subir unas escaleras, no creyéndose que es el guerrero del dragón, porque lo único que podría hacerle es aplastarlo. Y que es de las primeras cosas que vemos de la pelea, pues a estos dos cayendo monta abajo por las escaleras y Tai Lung comiéndose todo el culo de Po, siendo aplastado por él de manera irónica. Y os puedo asegurar que un culo de panda en tu cara tiene que doler. Durante la pelea, Po llega a utilizar fideos como arma. Una bonita referencia a su padre, si me lo preguntáis. Pero, sobre todo, para mí hay un momento que es bastante bueno, que nos enseña muy bien cómo estaba la mente de Tai Lung, y es cuando Po mete el rollo debajo de unas cazuelas, haciendo referencia al entrenamiento que había tenido con Shifu, con los palillos y la comida. Po hace lo mismo que Shifu, empieza a mover, empieza a marear esas cazuelas. Pero Tai Lung, en vez de buscarlo poco a poco, lo que hace es golpearlas todas para levantarlo rápido. Tai Lung no está con el mental, está cabreado, está como tú en un arranque del LOL en la cual vas perdiendo. Y así continuará la pelea, con Tai Lung buscando desesperadamente el pergamino, y Po iría sacando ventaja no solo de eso, sino también de su propio ser, de su mentalidad, imaginando que el rollo es comida para poder escalar rápido, utilizando el escenario a su favor, su propia anatomía, en definitiva sacando provecho a todo lo que es él. Mientras que Tai Lung solo seguía persiguiendo el rollo, mientras iba recibiendo daño, incluso creyendo que el rollo era lo que lo hacía poderoso. Imagínate cómo se tuvo que sentir al descubrir que no había nada en ese rollo. Literal, cuando lo ve, tuvo que destrozarle por dentro. Lo que había buscado toda su vida no era absolutamente nada. Y ver cómo lo derrota con la técnica de la llave articular de Bushi, esa del pop, es simplemente divino. Por cierto, la técnica esa del dedo está asquerosamente rota, probablemente la técnica más rota de Kung Fu Panda. Pero ahora sí que sí, pasemos al mejor duelo de sables. Número 1. Anakin vs Obi-Wan. Nunca en mis vídeos ordeno los puestos, los pongo un poco como me sale de los huevos, pero esta es para mí, al menos del cine, la mejor pelea sin dudas. No por nada el episodio 3 es el favorito de mucha gente, y en gran parte creo que es por esta pelea. La mejor pelea de maestro y aprendiz
aprendiz de la historia, la caída del elegido. Antes del duelo, ya venimos cargados a nivel emocional, con Anakin poco a poco habiéndose pasado al lado oscuro, habiendo traicionado a los Jedi, discutir con Padme, incluso estrangularla. Técnicamente, recordemos que uno de los grandes motivos para pasarse de lado era que quería proteger a Padme, aunque irónicamente, que cayera al lado oscuro es lo que provocaría que Anakin acabara con su vida. Bueno, la dejara muy mal y posteriormente durante el parto muriera. Una pelea con una escenografía, colores, planos y una maldita coreografía perfecta. Es la pelea de sables definitiva, es una danza. Golpes fuertes, golpes rápidos, saltos por todos los lados, moviéndose por todo el maldito escenario. Todo eso acompañado con el uso de la fuerza justo y necesario para no dejar de lado los sables de luz. Como ese momento en que Anakin y Obi-Wan usan la fuerza a la vez para ver quién es capaz de tirar al otro y quedan empate. Pero la pelea se pone en otro nivel, pero cuando se ponen a pelear en esas plataformas móviles sobre el magma con lava, con robots flotando alrededor, bueno, para ser exactos, el puto Anakin que está encima de uno de esos robots, y ahí es cuando la pelea se pone a otro nivel, porque un paso en falso y te quemas. Y como sabemos, los Jedi inmunes al magma no son. ¿Es así o no, Vader? No obstante, el pick absoluto de esta pelea es cuando Obi-Wan se pone en terreno elevado, dándonos uno de los tantos memes que hay con el general Kenobi, que es la altura, el terreno elevado te da ventaja. Ya sabéis, Obi-Wan con terreno elevado se peta a Thanos con las gemas del infinito. Esto es una realidad, es un facto completamente. Pero aun avisándole de esto, Anakin arrogantemente saltaría, pero como Obi-Wan dijo, la altura le da ventaja, cortándole así las dos piernas, dejándole caer poco a poco hacia esa lava para rematar, recriminándole que era el elegido, aquel que traería el equilibrio, no aquel que se uniría al lado oscuro. Sin duda, esto es cine. Pero Anakin solo pudo responderle con un mísero te odio, mientras que Obi-Wan le dice que era su hermano, que lo quería. Ay Dios, cómo te quiero, Kenobi, mi personaje favorito. Bueno, junto a R2D2. Todos sabemos cómo acaba. Anakin quemado, recogido por Palpatine y dando así el nacimiento de uno de los mejores y más carismáticos villanos de toda la ficción, Darth Vader, con un diseño absolutamente brutal. Y estas son para mí 5 de las mejores peleas de toda la ficción. Sí, sé que hay muchas que no he nombrado. Si va bien este vídeo y lo apoyáis, haremos una parte 2 porque sí quedan muchísimas, pero como entenderéis, no caben todas en un vídeo. Además he querido expandirme bastante sobre las peleas y no hacer simplemente comentarios vacíos. Así que espero que os haya gustado. Si así es, sabéis, like, suscribiros y todo eso. Y nos vemos.